El sábado 4 de mayo del 2024 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial indiscutido del peso supermediano, expondrá sus 4 cinturones ante su compatriota, el contendiente rankeado número 1 por la WBC, Jaime Munguía, en lo que será una de las peleas más emocionantes y esperadas del año. El evento lo van a transmitir a través de plataformas como Star Plus en su programa de ESPN Knockout el sábado 4 de mayo a las 7 de la noche. Apúntale bien, sábado 4 de mayo a las 7 de la noche, tiempo de México, pero también lo van a pasar por TV Azteca y en varios medios, por lo que recomendamos mucho ver esta pelea si tienen oportunidad de hacerlo. ¿Qué se podría pronosticar o predecir para una pelea de tan alta categoría? ¿Quién va a ganar? ¿Quién ganará de Canelo contra Munguía? En este video te vamos a decir nuestro análisis. En cuanto a puntos a favor para Canelo, Canelo tiene un timing perfecto, es inteligente, tiene una defensa magnífica, nunca lo han noqueado, es decir que es resistente al castigo y es el favorito en las casas de apuestas para esta pelea. Además de que es el campeón. Puntos a favor para Jaime Munguía. Su pegada es devastadora. Realmente puede noquear a cualquier persona con esa pegada. Es más joven de edad. Tiene 27 años contra los 33 años que tiene Canelo. Tiene una excelente condición física. Está invicto. Jaime Munguía está invicto, por lo que también ha mostrado una gran resistencia al castigo y es más noqueador que Canelo. Su porcentaje de noqueo es más alto, teniendo un 79% de efectividad. Factores en contra para Canelo. Bueno, en contra tiene la edad, ya que Canelo Álvarez es más viejo, tiene 33 años de edad y tal vez son sus últimas peleas. La condición física, a Canelo lo hemos visto en sus últimas peleas que después del round 6 la condición se baja demasiado. Y bueno, también la velocidad puede ser un factor en su contra, ya que en sus últimas peleas, especialmente en su pelea contra John Ryder, se vio bastante disminuida su velocidad. Y en contra, Jaime Munguía solamente tendría que a veces se le ha visto falto de estrategia ya estando dentro de la pelea. Es el único pero que le pudiéramos poner. Y otro punto en contra es que es el retador. Para ganar esta pelea va a tener que noquear o hacer un papel excelente, una pelea perfecta. ¿Quién va a ganar entonces en esta pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía? Canelo Álvarez ha sido campeón mundial en 4 categorías de peso, ha ganado 19 títulos mundiales y actualmente es el campeón indiscutido de las 168 libras y expondrá sus 4 títulos WBC, WBO, IBF y WBA. Entre las grandes batallas que ha librado Canelo se encuentra su trilogía contra Gennady Golovkin, a quien le quitó su invicto, le ganó 2 veces y empató 1 vez. Además, Saúl Canelo Álvarez se volvió campeón indiscutido y unificado del supermediano al vencer a los siguientes grandes campeones: Callum Smith en el 2020, a quien le quitó su racha de invicto y le ganó sus títulos por el WBC, WBA y The Ring. Billy Joe Saunders en el 2021 le ganó Canelo y le arrebató su título de la WBO. Y Caleb Plant en el 2021 fue derrotado por Canelo Álvarez y perdió su título de la FIB. Canelo Álvarez es un boxeador que lo ha logrado todo, pero se va a enfrentar contra un Jaime Munguía de 27 años que está en su mejor momento y que no ha conocido la derrota en su vida. Es joven, invicto y tiene hambre de triunfo. Cuidado, Canelo. Munguía se volvió profesional a los 17 años y hiló una racha de 28 victorias antes de conquistar el título mundial Super Welter contra el americano Saddam Ali. Tras varias defensas exitosas dejó vacante su título para subir a la categoría de peso mediano, en donde eventualmente se convirtió en campeón intercontinental por la WBO. Jaime Munguía notablemente derrotó a Liam Smith y a Takeshi Inoue en sus defensas. Y Liam Smith, bueno, pues también fue un rival contra el que peleó Canelo y Canelo le ganó a Liam Smith también. Jaime viene de conquistar el campeonato WBC Plata en el 2023, el año pasado, al derrotar a Sergey Derevyanchenko en una pelea que duró los 12 rounds, pero que se llevó Munguía por decisión unánime. Luego, en enero de este año, 2024, Jaime Munguía venció por un sanguinario knockout técnico al gorila John Ryder en 9 de 12 rounds, defendiendo su título plata. En esta victoria destaca la presencia del legendario entrenador Freddie Roach en la esquina de Jaime Munguía, quien se vio renovado de ganas y de actitud. John Ryder es o fue rival en común de ambos boxeadores, tanto de Canelo. Canelo lo enfrentó el año pasado, en el 2023. Sin embargo, fue una pelea muy dura y sangrienta que duró la distancia y que Canelo ganó por decisión unánime.
Canelo en esta ocasión no pudo noquear a Ryder como muchos fanáticos esperábamos, y Munguía sí lo noqueó, sí lo logró y dio una pelea de lo más emocionante. Jaime Munguía no tiene tantas credenciales como Canelo, pero ojo, Jaime Munguía es campeón plata y es el contendiente rankeado número 1 por el Consejo Mundial de Boxeo. Normalmente un campeón plata llega pronto a convertirse campeón del mundo. Un ejemplo es el Pitbull Cruz, quien era campeón plata antes de ganarle su campeonato a Rolly Romero. Entonces, ¿quién va a ganar esta pelea? Bueno, esta pelea es de pronóstico reservado, pero muy en lo personal, a mi hermano Miguel y a mí Richie, este canal lo llevamos, mi hermano y yo, es el canal de los hermanos del boxeo, sus servidores, y pues nos gustaría muchísimo a nosotros que ganara Jaime Munguía, porque pues se lo merece, lleva una gran trayectoria y tiene lo que se necesita para ser campeón del mundo y gobernar buen rato en esa categoría. Todo esto sin dejar de lado que Canelo Álvarez es y ha sido un gran campeón mundial, y muchos expertos que saben mucho más de boxeo que nosotros le van a Canelo y piensan que va a ganar Canelo. A nosotros nos parece que el factor edad y la condición física pueden ser muy importantes en esta pelea, la cual para nuestro gusto es muy probable que se vaya a la distancia. Esta pelea es tan de pronóstico reservado que hicimos una encuesta en la pestaña comunidad y más de 700 personas respondieron, y ¿qué creen? Empataron Canelo y Munguía 50%, 50%. La mitad de las personas creen que puede ganar tanto Canelo como Jaime Munguía. Les agradecemos muchísimo a todos nuestros amigos y amigas que participaron en la encuesta y con sus comentarios. Nos dice Tala ZP9SO: depende totalmente de Munguía. Si sube a cobrar, pierde por knockout. Si sube a pelear, gana. Hoy en día Canelo y Munguía son del mismo nivel que cualquier clase B. Dice Roberto Fabián FF4PG: ya es tiempo, vamos campeón. Dice Martín Vélez: chale Richie, ¿cuál será el campeón? Me refiero a los comentarios, es que estuvieron durísimos, ya que hay de todo, hay comentarios buenos como malos. Canelo es de ese tipo de boxeadores que levantan pasiones tanto buenas como malas. Dice FDK FSK FKBMK 4412544741: ya es hora de que retiren a ese campeón de papel de Canelo. Dice Héctor Rivera 2073: vamos Munguía, pocos creen en ti, pero sé que vas a ganar y no a venderte. Dice Claudita Barret: la pregunta importante es, ¿qué versión del Canelo es la que veremos? Personalmente creo que si vemos al Canelo que vimos en la tercera pelea con Triple G o con Ryder, en ese caso creo que Munguía tiene mucha chance de salir con la victoria. Dice Juan Enrique Santillán Leiva 5175: el Canelo está sentado sobre un barril de pólvora. Dice Ever Jared Laureán Montoya 6000: el Canelo siempre gana. Dice User ZR8NG1FW9N: el 96% de los aficionados del box mundial nunca aprobaron este combate. Es un irrespeto y vergüenza porque el combate mandatorio era con David Benavides. Prohibido olvidar, soy objetivo, no fanático. Dice Alfredo W. Haley 8306: Canelo por decisión, ya está arreglada, es un fraude. Y Roberto Reyes 20761 nos dice: yo quisiera ver a un boxeador con el suficiente valor para hacer a un lado lo económico y los arreglos para poner su nombre en alto. Espero que Munguía haga todo a un lado y demuestre lo que es un buen boxeador, que le gane al Canelo con todas las de la ley, vía knockout. Les agradecemos mucho a todos los que participaron con sus votos y con sus comentarios. Y para rematar, también le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿y qué creen? Que la inteligencia artificial nos cuenta que ve más probable que gane Canelo en base a todas las opiniones que hay en internet. Lo que recopiló la inteligencia artificial es que el favorito es Canelo Álvarez. ¿Y ustedes qué opinan, amigos y amigas? Déjanos tu comentario para saber a quién le vas. ¿Le vas a Canelo Álvarez? ¿Le vas a Jaime Munguía? Muchas gracias por vernos y esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Sus amigos Miguel y Richie, los hermanos del boxeo. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar aquí un día más en este video y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.